Bueno amigos, aquí estoy de nuevo con vosotros para compartir esta vez de los proyectos Hiperbórea, que ya sabéis, José Miguel Costapuerte, José Rodríguez Sánchez, y quería leeros un fragmento de una de nuestras mejores novelas, que es de decir que alguien en algún momento estuvo interesado en hacer una película porque es súper interesante todo lo que se muestra, centrada en España, en los Pirineos, en Valencia, en el Museo Británico, en el Escorial y también en templos y cámaras subterráneas de Yucatán, en América del Sur, relacionada con la Atlántida. Así que fijaros qué novela, qué novelón. Tengo una sobrina, se llama Estefanía, si ve este vídeo, Estefanía, que quería contactar con Spielberg. Quería contactar con Spielberg porque le pareció tan interesante y tan cinematográfica por todo lo que ocurre que quería pedirle a Spielberg que hiciera una película, que la dirigiera, vamos. Bueno, es El Durmiente. El Durmiente es este libro. A ver si acierto de mi amigo José Miguel Cuesta y mío, José Rubio. Es una novela esotérica que, como digo, va de la búsqueda y encuentro de la Atlántida, porque una de las cosas buenas de esta novela es que al final sí que se encuentra algo de la Atlántida y o sea, cualquier expectativa que el lector tenga mientras la va leyendo se cumple. Os lo digo yo, que he participado en su escritura, se cumple, ¿vale? Entonces voy a leer algo que no debería de leer, porque desvela un poco un misterio que no se desvela hasta unos capítulos más adelante, por el centro de la novela. Pero creo que es interesante que lo conozcáis porque muestra un poco el nivel que tiene esta novela. Bien, dice, bueno, están en un lugar, en la cueva de Hércules, en los Pirineos, una cueva que han descubierto, relacionada con la Atlántida. Han encontrado una cámara especial que va buscando desde el principio Javier Bosch, que es el protagonista, ¿vale? Ya la han encontrado, o sea que, spoiler, y dentro de, entre otras muchas cosas muy interesantes, hay una que va a ser muy necesaria para el resto de la novela. Bien. Están todos rodeando un objeto en el centro de la sala, gigantesca, por cierto. Pasadas las presentaciones y los saludos de rigor, Javier inició su discurso. Ya veis lo que tenéis delante. Esto, señaló con las dos manos abiertas, es un mapa del mundo. Una maqueta perfectamente elaborada que nos muestra las costas y las montañas, los continentes y los océanos de un momento concreto de la historia geológica del planeta. Pero, y he aquí, nuestro principal problema y la razón de vuestra presencia. Spoiler. Con Javier Bosch va un grupo de expertos en informática, en tecnologías, ¿no?, informáticas, en filología, en historia, en arte, para poder resolver los enigmas que hay dentro de esa cueva de Hércules. He aquí nuestro principal problema y la razón de vuestra presencia. No corresponde a ninguna costa o continente conocido por nuestros geógrafos. Es decir, no solo no coincide con nuestros modernos mapas elaborados vía satélite, sino que tampoco lo hace con ningún mapa antiguo con los que lo hemos cotejado. Ni siquiera nos sirve el controvertido mapa del almirante Peri Reis. Paró un momento para ver el grado de atención de sus compañeros. Según las teorías de la deriva continental y de la tectónica de placas, más el estudio de los desplazamientos de los hielos glaciares, hace 12.000 años, la fecha en la que Platón reemplaza la destrucción de la Atlántida, los continentes y los mares no eran tan diferentes a los actuales.
lo que significa que estamos viendo un mundo de hace no miles, sino tal vez millones de años, seguramente más antiguo de lo que podamos cotejar. Mientras hablaba, Adolfo Plasencia analizaba la exquisita maqueta, negándose a creer que las costas en ella representadas no coincidieran con ninguna de las modernas, esperando resolver él solo el enigma. Federico, sin embargo, de temperamento más artístico, acariciaba la piedra hermanándose con los obreros que la labraron y pulieron. Que haya existido una geografía tan distinta de la actual, continuó Javier, permite dar crédito a los mitos de diversas culturas que hablan de diluvios y destrucciones universales. Os recuerdo que el calendario azteca describe 4 eras destruidas, unas por el agua y otras por el fuego. Es decir, es probable que hayan existido movimientos orogénicos en la corteza terrestre que levantaron mares y hundieron continentes. Por lo tanto, estos datos defienden la autenticidad de esta maqueta del mundo, pues este era distinto del actual hace millones de años. Lo que hay que averiguar es cuántos. El equipo permaneció en silencio escuchando el discurso de su amigo y ahora jefe, Javier Bosch, pero Adolfo, cansado de escudriñar el mapa sin éxito, le interrumpió. ¿No te resulta curioso que aun eligiendo un rectángulo para representar los continentes, todos sus detalles denoten que han resuelto el problema de pasar la imagen de un objeto esférico tridimensional a un plano bidimensional? Exacto, Adolfo, resolvieron lo que nosotros no hicimos hasta el siglo XVI, cuando Gerhard Kremer, el famoso cartógrafo, ideó el sistema Mercator. Ya veo, afirmó el profesor de geofísica, acariciándose el mentón. Al parecer sabían que la Tierra era redonda y supieron trasladar los datos cartográficos de una geoesfera a un plano cuadrado. Eso en geografía lo llamamos proyección cartográfica. Eran listos los tíos estos. Así es, lo que demuestra sus grandes conocimientos. Esta proyección implica nociones de expansión latitudinal, lo que denota que conocían un método de transformación de coordenadas trigonométrica. ¿Y qué son esas figuras piramidales?, atajó Anelaure, intrigada, adelantándose a la pregunta de Federico y en realidad a la de todos sus compañeros de equipo. Veamos. Javier tragó saliva dispuesto a contestar. Os vais a enfrentar a unas ideas que pueden resultar absurdas para mentes racionales. Gracias a Dios, el hecho de que estemos dentro de este milagro arquitectónico, a todas luces legado de una cultura con unos conocimientos técnicos muy avanzados, puede ayudar a comprender lo incomprensible. Eso y que se haya encontrado gracias a las vagas indicaciones de Platón. Spoiler. Parte de la novela es la búsqueda de la continuación del Critias de Platón. El Critias de Platón, me imagino que lo sabéis, es un diálogo de Platón que habla de la Atlántida, explicando directamente cómo era toda la civilización. Pero hay un momento en el que va a hablar Zeus y de repente se corta y acaba. Acaba eso, pero no se sabe todavía a día de hoy si Platón paró ahí, si escribió la segunda parte y se ha perdido, si la escribió pero la retiró de circulación porque pensaba que estaba contando demasiadas cosas. Y eso forma parte del eje del durmiente, esa búsqueda de ese manuscrito que es el que les ha llevado a la cueva de Hércules de los Pirineos. Pero ya sé que conocéis todos estos datos, Como comenta el filósofo griego, la civilización atlante no apareció y desapareció sin más. Aparte de toda clase de huellas que forman un gran rompecabezas, dejó para la posteridad cámaras ocultas contenedoras de sus múltiples avances. Como si de un museo se tratase, protegiendo esos lugares de 1000 modos para que solo fuesen encontrados en el futuro y en determinadas condiciones. Dinos ya qué son esas pirámides, cortó Federico, que sabía cómo se enrollaba su amigo. A eso voy, ten paciencia. ¿No ves, dijo Anthony, que necesita explayarse? Lleva años guardando para sí toda esta información. Si no la suelta, revienta. Por favor, que no reviente, añadió Adolfo. Qué asco, seremos pacientes. Muchas gracias. Siguió la broma a sus amigos. Bien, precisamente fueron una vidente del siglo XIX, Elena Blavatsky, y un psíquico del XX, Edgar Cayce,
los que escribieron y hablaron parcialmente de esos lugares donde los atlantes guardaron sus tesoros, no solo materiales, sino también de tipo intelectual. Caice, sobre todo, profetizó que serían encontradas varias cámaras sagradas, y al margen de la meseta de Quizet y un par de lugares más, señaló los Pirineos como uno de esos lugares, donde los atlantes guardaron sus conocimientos. Concluyendo, aunque podríamos hablar muchas horas sobre este tema, no, por favor, atajó Anthony. Anthony y yo, continuó Javier, creemos que las pirámides que veis en la maqueta están señalando esos lugares específicos, las cámaras subterráneas donde se conservan objetos, utensilios, máquinas, maquetas, libros y quién sabe qué más referencias de la alta tecnología y ciencia atlantes. Debemos descubrir qué coincidencias hay entre este mapa, sus continentes y océanos, con nuestros continentes y océanos modernos, para dilucidar en qué latitud y longitud se asientan esas pirámides. Y voy a parar aquí. Bien, creo que es una de nuestras mejores novelas, muy cinematográfica, muy entretenida, hay de todo. Aparte de la información esotérica, por ejemplo, cuando van al Escorial, se habla de esa parte esotérica del Escorial que casi no se hable, y es que ahí se creó una sección de libros de magia, de alquimia, en tiempos de Felipe II, y que creo que eran los dominicos la custodiaban, hasta que se quemó en tiempos de Napoleón. Y hago tiempos de Napoleón, porque Napoleón, lo sacamos en otra novela, también iba buscando esta cámara secreta y fue a estos verídicos, es histórico. Casi todo lo que decimos nosotros es histórico de una u otra manera. Y fue al monasterio del Escorial a buscar algo que le permitiría encontrar, si no la Atlántida, sí el conocimiento atlante. Bien, pues aquí lo dejo. Esta es otra de nuestras novelas. Os he leído un fragmento. Creo que es muy interesante. He hecho un poco de spoiler porque a partir de ahí deviene toda una búsqueda posterior en la novela, buscando y encontrando y explicando y mostrando y describiendo una de esas cámaras subterráneas que tanto Blavatsky como los propios musulmanes en sus tradiciones, otros autores modernos y también sobre todo Edgar Cayce. Bueno, un detalle y con esto acabo. Esto va a pasar mucho, aparte de que me acaricie la barba. Edgar Cayce, la Fundación Edgar Cayce, uno de sus hijos estudió la carrera de arqueología, la estudió, no que alguien que estudia arqueología, historia, de repente le gusta el esoterismo y entonces intenta desde el mundo académico entender y buscar cosas de tipo esotérico. No, él se preparó desde un punto de vista esotérico, hizo la carrera de historia y de arqueología para poder tener más elementos y trabajar dentro del mundo ortodoxo para encontrar no solo la Atlántida, sino muchas otras cosas que su padre habló, como la piedra Taoí, que es importante en esta novela y también en Gabriel. Consiguieron un permiso, en aquel momento se podía, consiguieron un permiso del Ministerio de Cultura egipcio y mandaron una expedición a las pirámides para buscar esa cámara subterránea. ¿La encontraron? ¿No la encontraron? Lo dejo ahí. Bueno, amigos, gracias por aguantarme. Espero que os haya interesado y nos vemos en otro fragmento de estas novelas, de estos libros, de estas enseñanzas que intentamos transmitir desde la editorial Dagon. Un abrazo esférico.